Se dice que el trabajo dignifica a la persona y que las leyes protegen a las personas. Si resulta que la persona trabaja pero las leyes no le protegen, la pregunta es ¿a dónde vamos? A ver, quiero hablar de un tema que está bastante complejo, pero que eh, es muy importante que se hable de esas cosas, que se hable de ellas sobre todo en esos tiempos difíciles que está pasando. En concreto, estoy dirigiendo este vídeo a gente de mi país, en Guinea Ecuatorial. Estamos pasando por momentos muy difíciles de crisis. Yo suelo decir que en tiempos de crisis no significa que unos tienen que quedarse sin trabajo. Lo que se puede hacer en un estado solidario, donde hay gente solidaria, lo que se puede hacer es reducir los salarios de la gente, pero sí seguir permitiendo que todos trabajen y que cobren. Incluso me acuerdo como a veces también suelo hacer cortos de películas. Hice un corto mm, escenificando esa idea que tengo de que vamos a hablar de que una empresa tiene fluctuaciones económicas y de productividad. No hay mucha producción, entonces necesita, como quien dice, reducir la plantilla, porque si no, no habría compensación económica, ¿no? Con el número de trabajadores que tiene y la cantidad de producción que tiene actualmente. Digamos que la producción es poca, pero hay mucha gente. Si se tiene en cuenta la previsión futura a medio largo plazo, que la cosa va a mejorar, entonces ¿qué necesidad hay en despedir a gente? Además, estas personas necesitan el trabajo. Lo que se puede hacer, donde estamos hablando de que hay gente solidaria, lo que se puede hacer es reducir el salario de la mayoría de las personas, donde también los compañeros son solidarios. Este es lo que yo decía en el corto, que los compañeros, ¿qué es lo que hacían cuando les convocan? Que, bueno, la empresa está en esa situación. Vamos a tener que despedir, como sois 50, vamos a tener que despedir a 25 de vosotros. Uf, esto es mucha gente. Muchas familias que van a quedar sin nada, muchos hijos que van a quedar desamparados. Y esto es pensar en que la mayor parte de la población, o la mitad de la población, va a quedar en situación de precariedad, lo que significa que muchos hijos pueden salir de ahí como delincuentes. Los resultados pueden llegar a ser escatológicos. Entonces, para una sociedad solidaria donde la gente entiende bien las cosas, lo que pueden hacer esos compañeros de trabajo es decir, mira, en lugar de que se despida a todo el mundo, vamos a asumir que se nos reduzca el salario a la mitad o por lo menos al 25%, nos dejan el 75% y ese 25% se añade a lo que se va a reducir a estas personas, porque si por ejemplo se les reduce a un 50% y de esos 50% se va a ir sacando los 25 que se nos ha ido sacando a nosotros, se les va aumentando para que les llegue a 50 a cada uno o como sea que pueda cuadrar la cosa. Lo importante es que nadie tiene que quedar sin trabajo. Entonces, en una situación como la que está nuestro país, la gente no tiene que quedar sin trabajo, la gente tiene que quedar trabajando. Pero tampoco vale que la gente trabaje si no les pagan. ¿Por qué no es correcto trabajar gratis? Mucha gente llevo durante, no sé, creo que 2 años, muchos compañeros me dicen que trabajan en nuestro país sin cobrar. Y es una costumbre que se ha venido gestando en nuestro país, una costumbre que se ha venido gestando en nuestro país. Que yo me acuerdo de que antes de la crisis esto ya pasaba en nuestro país, pero resulta que hay leyes en nuestro país, hay ministro de trabajo en nuestro país, por tanto, los ministros son los que intervienen en el Parlamento para que los parlamentarios crean leyes para favorecer a los de un determinado ministerio. Si estamos hablando del Ministerio de Trabajo, si existe una ley de trabajadores o un estatuto de trabajadores como hay en España, por ejemplo, entonces
Ese estatuto protege a esos trabajadores. La persona que conoce la situación de los trabajadores, que vive con ellos, que conoce lo que pasan, sus necesidades, cómo se tiene que protegerles, es el Ministerio del Trabajo. Es el que tiene a a sus directores, subdirectorios y todo lo demás, toda la cúpula para conocer el funcionamiento de esto. Entonces, esas leyes protegen a los trabajadores. Estas leyes se supone que están ahí. Pero cuando resulta que hay gente trabajando pero que no cobran, yo no lo entiendo. No hay leyes en nuestro país. Se supone que estamos en un estado de derecho. Y se dice que hay leyes ahí que protegen a la gente. La gente lo reconoce, lo sabemos. Entonces, ¿cómo esto se ha ido gestando? Que hasta el día de hoy ya parece una costumbre que si la gente trabaja y no cobran, tienen que ir al vicepresidente. Ya me lo han dicho durante mucho tiempo, ¿no? Que ahora estamos enviando al vicepresidente, al hijo del presidente, al patrón, al hermano mayor, le estamos enviando SMS en su cuenta de Instagram o en su cuenta de Twitter para que a ver si puede resolvernos esa situación. Otros hacen escrito, hermano mayor, esta situación ya no podemos aguantarla. Llevamos 6 meses trabajando sin cobrar. Y otros ya llevan años. Entonces, lo que yo quiero hacer en este vídeo es resumir un poco por qué es incorrecto trabajar sin cobrar. Toda persona tiene metas en la vida. Todos tenemos metas en la vida. Cuando mi padre me tuvo, tenía metas y se propuso metas después de tenerme. Cada vez que vio que su hijo crece, se proponía más metas o mejoraba las que ya tenía. Entonces todos tenemos metas. Y yo mismo cuando crecí ya tenía metas. Después vinieron otras y se vinieron mejorando y acrecentando más metas. Tenemos necesidades también, tenemos deseos, tenemos sueños, que son casi como las metas, pero con diferencia, porque las metas tienen un fin, una finalidad y un fin, pero los sueños son casi para toda la vida, son todo lo que a veces queremos ser, lo que somos. Y tenemos familias. Como hemos dicho, el padre tiene al hijo, el hijo tiene al padre, hermanos, primos, todo esto. Incluso podemos hablar en la sociedad moderna, como muchos lo dicen en Europa, que ya no quieren hijo, no quiere familia, ignora a su padre, y tiene un perro, es su familia. Tiene un gato, es su familia. Este gato también tendrá necesidades, tendrá su propio consumo. Entonces, si estamos creando una sociedad en donde la gente vive, no podemos ignorar que ellos tienen esas cosas. No podemos ignorar que ellos necesitarán cubrir todo ese cuadro. También nos encontramos con que un trabajador que va a trabajar diariamente, una persona que vive diariamente para ir a trabajar, se pone ropa. Esta ropa se lava. También se pone zapatos. Los zapatos muchas veces no se lavan, pero se tiene que meter esas cosas dentro para que no huelan y todo esto, ¿no? Nos ponemos cremas, porque nos vamos a bañar, nos ponemos crema, jabones, colonias y después, o sea, mucha gente se pone un montón de cosas que no hace falta que yo vaya diciendo: cremas de mano, protectores labiales, crema de cara, crema de pelo, champús y todo esto que cuestan dinero, porque al final si es un determinado trabajo en donde el físico es importante, la persona va a invertir dinero en su cuerpo para que se vea bien. Y esto es en beneficio del trabajo, en beneficio del jefe. Entonces yo estoy dando todo esto al jefe. ¿Y yo qué cojo? Vamos a seguir dejándolo por ahora. La respuesta va a venir delante. Y bueno, no solo esto, sino que también comemos, bebemos, usamos el transporte o tenemos un transporte que nos chupará su combustible o pagaremos los abonos de los billetes del transporte. Pagamos nuestras casas. Mucha gente no tiene casa propia, tiene que vivir en alquileres o en habitaciones. Esto se paga. Pagamos procesos administrativos o burocráticos, las copias, los efectos timbrados, cualquier documento necesario, que muchas veces también sirven para el trabajo en donde estamos, el médico y cosas como esta. Pagamos la luz, el agua, como ya he dicho, el gas, la televisión, pagamos el teléfono, el crédito.
todo esto muchas veces va en beneficio del trabajo que trabajamos, el trabajo que hacemos. Y pues redunda en el beneficio del bolsillo de nuestro jefe. Todo esto merece o no una recompensa. Seguimos. Cada hora, y aquí es donde se centra el vídeo que yo quería quitar, ¿no? De lo que yo quiero hablar en este vídeo. Cada hora de actividad mental que ejercemos, cada hora de actividad mental o pensamiento que hacemos, porque cada vez que recordamos un conocimiento que ya aprendimos, es un esfuerzo, es una actividad mental que estamos haciendo. Entonces, cada hora que pasa, que nosotros estamos usando la cabeza, los pensamientos, perdemos por lo menos como mínimo 300 calorías o kilocalorías de lo que comemos al día. Lo perdemos en nuestro cuerpo. Y cada hora que pasamos trabajando, o sea, ejerciendo actividad física, dependiendo de la actividad, ¿no? Pero como mínimo perdemos 200 kilocalorías o calorías. Esto es importante tenerlo en cuenta. Un vaso de leche. Fíjense, un vaso de leche. Y les he traído algunas cosillas aquí como para hacer un poquito de referencia porque me quedé ayer como mirando cosas en el supermercado porque me encontré, bueno, ya lo digo después. Un vaso de leche nos aporta 264 kilojulios, o lo que es lo mismo, 63, o sea, un- una, una insignificante cantidad de 63 kilocalorías. Un vaso de leche, 63 kilocalorías. Recordemos que hemos dicho que una hora de trabajo mental te saca 300 calorías. Pero si un vaso de leche te aporta 63, 60 calorías, esto es muy poco. Claro que no solo tomas el vaso de leche, también está el plato de comida, que ahí es donde vamos. Mientras que un plato de carne magra, por ejemplo, las comidas que más calorías nos aportan, la carne magra, carne roja o blanca, ¿eh? Todo eso nos aporta entre 300 y 400 kilocalorías. Eso. Vamos a encontrar frutos que se puede decir que aportan muchas calorías, como el aguacate, la papaya, el mango. Uno de estos nos aportan casi como 300 calorías por 30 gramos. Hay que ver qué cantidad tienes que comer para que te llegue a 300 calorías, 30 gramos. Los mueslis, las granolas, los aceites de oliva, o las frutas pasas, o frutos secos, aceites de coco o de oliva, chocolate negro que esté por encima de 75 grados. Un chocolate, los que saben y les gustan esas cosas, un chocolate negro que está por encima de 75 grados, los que están a 85 grados, 95 grados, los que ya son 100% negro, que son los que mayor caloría nos aportan y nos aportan más nutrientes, porque una cosa es caloría, otra cosa es nutrientes. Hay alimentos que nos aportan muchas calorías, como es el caso de los que comen donuts, pizzas y cosas. Estos alimentos muchas veces te aportan muchas calorías, mucha energía, pero que es una energía, unas calorías vacías, que no te aportan nutrientes, no nutren tu cuerpo. Pero hay otros que sí que aportan nutrientes, como es el caso del chocolate, cuando es muy negro, ahí es cuando más te aporta calorías, más energía y además te nutre un montón. Entonces, chocolates negros, las bananas, la yuca, la papaya, cacahuete, la sopa de cacahuete, como he dicho también, los frutos secos. Dentro de los frutos secos también podemos sacar las sopas, ¿no? Porque fruto seco como el cacahuete, a partir de él obtenemos la sopa de cacahuete. También la modica, la sopa de modica, que son típicos de nuestro país, estos últimos que estoy diciendo, y un montón de alimentos como estos, que sabemos que son sanos y nos aportan energía, son alimentos que cuestan caro. Son alimentos que cuestan caro. Vamos a verlo un poquito. Fíjense, me quedé mirando en estos zumos de Mercadona. Te dejan aquí en letras grandes,
lo que te aporta cada uno de ellos. Es algo que rara vez encuentras en los zumos. Entonces, esto es lo que me hizo quedarme ahí mirando. ¡Wow! Este te dice concretamente y en letras grandes cuánto te aporta este zumo por 100 miligramos. Es decir, un vaso, medio vaso, no un vaso. También depende del vaso, claro. Entonces, 100 miligramos te aportan solo 17 calorías. A mí me gusta el zumo de mango. El zumo de mango te aporta solo 17 calorías. Recordemos que hemos dicho que una hora de trabajo mental te saca como 200 a 300 calorías. Pero solo un vaso de estos te aporta a la hora, si lo consume, vamos a decir a la hora, te aporta solo 17. Por tanto, no has recuperado nada de lo que has perdido trabajando mentalmente. Vamos a ir a cuál. Vamos a ir a cuál. A ver. A este. Este es un multifrutas. Te aporta 29 kilocalorías por 100 mililitros. Es decir, vaso. Un vaso de este te aporta 29 kilocalorías. Veamos. Podemos llegar a este. Uno de los que más calorías te aportan. También es un multivitaminas, un multifrutas antioxidante. 32 calorías. 32 calorías por 100 mililitros. O sea, como un vaso. Te aporta 32 calorías. Sigue siendo una cantidad muy baja de aporte energético que tú recibes después de un duro trabajo mental en una hora. Bueno, no duro trabajo, un trabajo normal, mental, de una hora. Ya no hablamos de trabajo físico, que también está ahí. El trabajo mental te saca como 200 calorías, 300 calorías. Es el que más saca. Cuando se dice a la gente que estudiar, veis que la gente que ha estudiado cobra más que los que no han estudiado, simplemente hacen trabajo de actividad física, ¿no? Ahí es donde está la base de esto. Fíjense, la actividad mental te saca más. El que quiere lo puede consultar. La actividad mental te saca más calorías que la actividad física. La actividad mental te saca como 300 calorías, como mínimo. Mientras que la actividad física te saca como mínimo 200 calorías. Dependiendo de la actividad. Y vamos también con este. Este encontramos aquí que este te aporta 266 kilojulios, es decir, 63 kilocalorías. Aquí lo tenemos, a ver. Ah, sí, ahí lo tenemos. 266 kilojulios, o lo que es lo mismo, 63, tan solo 63 kilocalorías. Claro, ese es un zumo de maracuyá, que es bastante bueno, muy nutritivo. Pero claro, yo suelo preferir muchas veces las frutas, pero también hay que variar. Muchas veces compras frutas y ya no te gustan y hay que variar. Entonces he comprado zumos, sobre todo he comprado todos esos zumos para hacer este vídeo, porque es muy importante. Y voy a decir los precios de cada uno. Y después nos encontramos con esto. eh, eh, Chocolate. Una taza de chocolate, un vaso de chocolate de estos 100 mililitros, eh, te aporta 268 calorías. Aquí creo que lo vemos. 268 calorías. Se ve poco. Es lo que una taza de este te aporta, o un vaso de este. 200. Este es el que más o menos se aproxima a lo que se necesita. Pero este te cuesta en euros 2 euros. En muchos sitios te cuesta 2,10, 2,20. En el Mercadona lo he comprado casi a 2 euros. Esto en franco cefa, en nuestro dinero. Es decir, al día te tienes que poner ahí. Esto tienes que poner por lo menos como 2.000 francos para comprarte este. Al menos 1.500 francos para comprarte este.
al día. La leche, lo que todos sabemos que aporta muchas calorías, pero que últimamente está creciendo más su valor. La leche nos aporta 264 kilojulios de energía. Aquí, 264 kilojulios de energía, que son, como hemos dicho, 63 kilocalorías. Es lo que te aporta esta leche. Leche entera, que es la que más aporta calorías. Vamos a tener en cuenta que un alimento es más energético que otro porque aporta más calorías, pero eso no significa que sea más nutricional, ya lo he explicado atrás, pero es que tiene más capacidad de engordarte. ¿Mm? Si pierdes mucha fuerza, mucha energía, mucha grasa con tu actividad física, porque caminas, porque cargas cosas, porque, yo qué sé, por la actividad física, ¿no? Entonces puedes llegarte a enflaquecer, puedes llegar a ser una pequeñita cosa. Entonces, trabajar y trabajar sin recuperar. Uno de estos te va como 85, la mayoría ya están a 85 céntimos, 1 euro, casi. Lo que significa en nuestro país, uno de estos, 750 francos o 650. ¿Dónde está el tipo de cambio ahora? Yo no estoy muy actualizado. Yo sabía que 1 euro era 750 francos. Entonces, 2 euros son como 1200, ¿no? Sí, 1250 francos o 1500. Sí, concluye, haciendo una, ¿cómo se dice? A ver si me acuerdo. Una síntesis general. Entonces, pues eso. Uno de estos 750 hasta donde me acuerdo 650. Y necesitas dinero para comprártelo diariamente. Porque con solo un vaso tiene 63 calorías. Mientras que a la hora pierdes 200 calorías. ¿De qué te sirve consumir solo un vaso de estos? Te sirve para poco. Claro, también están los huevos. Puedes comerte huevos que te aportan entre 200 calorías a 300 calorías. Pero no es suficiente a veces. No es suficiente a veces. Hay que intentar coger un poquito de esto, un poquito de esto, para complementar y que se vea resultados. ¿Por qué? Porque una persona que trabaja tiene que recuperar la energía. ¿Por qué? Porque no solo trabajas para tu jefe, sino que también trabajas para ti. Digamos que tú quieres emprender, tienes una idea mental de futuro de que quieres emprender, pero resulta que los años que llevas trabajando con tu jefe no te paga, pero tú pierdes energía, pierdes tiempo. Tus neuronas, cada vez que los usas, se dañan, se gastan y se mueren. Ya lo hablé aquí en el otro vídeo, que por una conexión de una neurona obtenemos como era 1 millón de gigas, 1 millón de gigabytes de memoria por una conexión de una neurona. Es decir, cada vez que perdemos conexiones de neuronas, cada vez que se mueren nuestras neuronas, perdemos 1 millón de espacio de memoria mental. Por tanto, nos envejecemos más probabilidad de tener enfermedades neurodegenerativas vamos teniendo cada vez que trabajamos, pero consumimos menos energía, alimentamos menos a nuestro cuerpo con alimentos sanos. Porque no olvidemos que no solo depende de consumir un zumo, depende de la calidad del zumo. Porque si tú tienes poco dinero vas a ir a comprar un zumo barato. Y ese zumo barato te va a aportar poca energía, pocas calorías, pocas vitaminas. Porque claro, cada uno de los alimentos que consumimos
Nos aportan entre carbohidratos, nos aportan proteínas, grasas, nos aportan fibras, vitaminas, minerales, nos aportan antioxidantes como el zumo este que he sacado, que concretamente un antioxidante, sustancias bioactivas, pero la mayoría de los alimentos lo que nos aportan, que realmente nos sirve a nuestro cuerpo, es los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que son las que nos dan energía, nos revitalizan, para que nosotros también podamos seguir trabajando y mejorando nuestro cuerpo. Muchas veces el ejercicio físico también nos lo mejora, pero tenemos que volver a recobrar energía para... Y es un bucle que tenemos que mejorar diariamente. Pero si no tenemos dinero, vamos a ir al mercado barato. Y el mercado barato muchas veces nos ofrece cosas que no nos aportan nada a nuestro cuerpo. Como la mayoría de la gente va y se consume un donut, va y se consume una pizza, que en el supermercado te van a decir que te lo venden a 2 euros o 3 euros. Pero no te aporta nada en el cuerpo. Lo único que te va a aportar es gordura, mucha caloría vacía, que no tiene nutrientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos a mucha gente que vive en situación de precariedad. Porque si la mamá o el papá a los 50 años empieza a tener deficiencias físicas o mentales, muchas mujeres por malnutrición, por malos cuidados, les viene la menopausia precoz a los 50 y 50 y pocos años. Muchos hombres empiezan a tener demencia senil, disfunción rectil y un montón de enfermedades. Los hijos se quedan desesperados porque quieren ayudar a sus padres, quieren curar sus enfermedades, y quieren también construir sus propias vidas y no les llega. ¿Qué es lo que pasa? El mundo de las armas está, el mundo de las drogas está, el mundo vamos, las muchas mafias que hay por ahí, cárteles, se meten allí. Entonces nuestras sociedades se convierten en un lugar peligroso para vivir, en un lugar arriesgado. Pero lo que yo he dicho a una compañera es que en nuestro país la gente no tiene que seguir permitiendo trabajar sin cobrar. Para que luego se diga que no, hemos ido al vicepresidente para que resuelva la situación, pero lo que tampoco podemos hacer es ir contra nuestros jefes, porque al final los que van a perder somos nosotros, porque si el jefe conoce al juez, vamos a decir, si vamos a los jueces y el jefe conoce al juez, este juez no va a hacer que su amigo se quede mal. Entonces va a resolver el asunto en contra nuestra y los que vamos a quedar mal somos nosotros y podemos perder. Pero ¿de qué te sirve trabajar sin cobrar? Haciendo todos esos cálculos y más que no he podido mencionar para que el vídeo no vaya tan lejos, haciendo todos esos cálculos vemos que pierdes mucho más cuando trabajas sin cobrar que cuando estás en tu casa sin trabajar. Porque cuando estás en tu casa sin ir a trabajar para alguien, no significa que vas a estar sin trabajar. Algo harás. Algún lugar sacarás un poquito de dinero. Pero esto te va a servir mucho más que ir a trabajar para una persona que te va... Si tú llevas una ropa sucia, te va a decir, oye, no puedes venir a trabajar aquí así, ¿eh? Y tienes que llevar una ropa limpia. Él se beneficia de tu buena imagen, de tu buen comportamiento. ¿Sabes lo que significa agarrarte de decir lo que tienes que decir? El esfuerzo mental que tienes que hacer para comprimir toda esta rabia ahí dentro y hablar con buena actitud. Eso es mucho trabajo. Soportar una situación de indignación, soportarla diariamente, esto es mucha pérdida, ¿eh? Se pierden muchas neuronas. Es un maltrato psicológico, ¿eh? Nuestro cuerpo sufre un montón. Ver situaciones que tú no aguantas, que no se debería aguantar, pero tú las aguantas diariamente, nos envejecemos rápido. Estamos, como quien dice, empujándonos al envejecimiento antes del tiempo. Por eso hay muchos jóvenes que aún sigue siendo joven, un joven de 30 y pocos años, 40 y pocos años, pero ya parece un viejo. Porque nos estamos
echándonos al hoyo del envejecimiento tan pronto como no nos gustaría. ¿Por qué? Porque no sabemos solucionar situaciones que están a nuestro alcance y a nuestra mano solucionar. Yo le he estado diciendo a la compañera, ¿sabes cómo se crean las leyes y quiénes las crean? Realmente no son los parlamentarios. No lo son, ya lo he dicho un poquito aquí. Los que crean las leyes somos nosotros, son las personas. Este que trabaja en tal sitio, este que vive en tal lugar, este que hace tal trámite, este que tiene tal contrato con tal persona. Ellos son los que hacen las leyes. ¿Lo sabéis? Nosotros que estudiamos derecho, que estudiaron cómo se hacen las leyes y cómo se debería hacer las leyes y cómo deberían estar las leyes, nos enseñan dónde nacen realmente las leyes. Claro que hay mucha gente en derecho que te va a venir a decir que no. Por ejemplo, vamos en Código Civil, el Código Civil te dice las fuentes del derecho. Y te va a decir, son las leyes, la ley de la comunidad autónoma, las leyes internacionales, la ley de la Unión Europea, por ejemplo, la ley de la Unión Africana. Pero ¿dónde realmente vienen estas leyes de la comunidad europea? Tú vas a encontrar que la comunidad europea tiene una ley suprema que viene de las leyes de los estados. Pero las leyes de los estados vienen de cada comunidad autónoma. Porque antes España no era España, por tanto no existía una ley de España. Existía ley de las comunidades autónomas o ley de cada estado que constituía España en aquellos tiempos. Pero después se hizo un código de leyes, como los que conocemos cuando empiezan a formarse los códigos de leyes. Entonces, a través de la ley que tenía cada comunidad autónoma o cada estado, por ejemplo, la comunidad de Madrid, la parte de Madrid, ay, no sé si me acuerdo ahora cómo se llamaba, era su propio estado. Cataluña era su propio estado. Pero después se vino unificando lo que conocemos como los reyes de Castilla, efectivamente. Castilla era su propio estado, el reino de Castilla. Aragón era su propio estado, el reino de Aragón. Pero después se vino unificando. Y así, en resumen, las comunidades autónomas son las que forman las leyes. Pero dentro de las comunidades autónomas también se va gestionando a ver cuáles son las normas que aplican vamos a decir, esta familia o esa comunidad de pueblos, de vecinos. Las normas que ellos aplican. Si se ve que como quien dice, agruparlas, se puede convertir en normas plurales, pluralistas, que pueden ser útiles para todos. Entonces se adapta. También se coge las demás casas o las demás familias, así sucesivamente, grupos de familia, grupos sociales, lugares de trabajo, los contratos que hacen las personas. Fíjense que hasta el día de hoy los contratos, no hay realmente un tipo de contrato, incluso hay una parte de contratos que se llama cuasicontratos, que son casi contratos. Significa que son un contrato que legalmente no están reconocidos como contratos, pero sí que tienen formas y tienen parecido a un contrato, pero que cada uno de ellos mismos tienen pequeñas características que les hacen ser diferente a los contratos tradicionales, pero que son aceptables. Ahora, si la mayoría de ese tipo de contratos, por ejemplo, yo encuentro que tal persona lo hace, yo le digo, oye, me gusta ese contrato, a ver, pásamelo también. Yo también ya lo tengo. Y mi amigo me dice, oye, me gusta ese contrato, a ver, ¿qué tal si me lo pasas? Porque los contratos se pueden hacer así. No hace falta que yo me invente mi propio contrario. Oye, y yo, tal persona, le doy a tal persona tal cosa porque tenemos que hacer tal cosa en tanto tiempo, tantas personas van a estar, tantas cosas van a estar. No hace falta que cada uno lo haga así. Si yo digo que me gusta el modelo de contrato que tú hiciste, pásamelo, este lo pasa y así se hace extensivo. Entonces, cuando los que gobiernan, los dirigentes, ven que la comunidad está manejando un tipo de contrato que les funciona y ellos lo aceptan, los dirigentes se adaptan. Se adaptan. ¿Y quiénes son los dirigentes en esos casos? Los representantes de, vamos a decir, ese grupo social. Si son trabajadores los que hacen esto, que es el subdirector o el director, va a ir a ver al ministro, va a decir, jefe, yo veo que la gente está usando esto ahí, tal, tal, tal.
Entonces el ministro es el que va a ir al Parlamento y ve a los parlamentarios para que se debata, para que este tipo de norma que los de su sección, los de su grupo social están utilizando, se aplique como norma general. Porque se ve que la mayoría de las personas que lo usan allí lo aceptan. Es bueno. Entonces él dice que se puede adaptar también como uso general. Y así se debate en el Parlamento y se somete a votación. Si la mayor parte de las personas que también están ahí lo aceptan, queda como ley. Lo que significa que nosotros, con nuestra actitud, nuestro comportamiento, lo que permitimos y lo que no permitimos diariamente, eso es lo que al final se convierte en un uso social, una actitud social, un comportamiento social. Estos usos sociales pueden ser vinculantes y no vinculantes, es decir, dispositivos o no dispositivos, que obligan o que no obligan. Después de ser usos sociales, pueden pasar a ser costumbres. Después de pasar a ser costumbre, pueden pasar a ser normas. Después, esas normas también pueden ser vinculantes o no vinculantes. Pero generalmente las normas son vinculantes. Ahora, después de que pasan a ser normas, el paso para que pasen a ser ley ya es poca cosa. Ya pueden llegar a convertirse en ley en pocos procesos y en poco tiempo. Por tanto, nosotros somos los que vamos formando las leyes con nuestra actitud diaria. En nuestro país, si la gente sigue aguantando comportamientos que no debería aguantar, se supone que estamos en un estado de derecho, en donde las personas, lo que les sienta bien es lo que debería acabar siendo ley, no lo que les perjudica. Si aguantamos que lo que nos perjudica sea ley, los que van a salir dañados somos nosotros. Principalmente nosotros los que vivimos ahora. Y después, más lo van a sufrir nuestros hijos. Porque imaginen, si hace unos años yo vengo viendo que la gente trabaja en nuestro país gratis, hoy en día ya es algo casi general. La mayoría de la gente me dice que llevo 3 meses trabajando sin cobrar. Llevo 5 meses, 1 año trabajando sin cobrar. Pero ¿cómo es posible trabajar 1 año sin cobrar? ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Con quién habláis? No, ya hemos hablado con el vicepresidente. Pero el vicepresidente, ese tío que le gustan las fiestas. El vicepresidente le gusta TikTok. El vicepresidente le gusta Instagram. Él pierde tiempo para ir en las tiendas, comprar ropa de calidad, ropa de diseño, para que luego venga en Instagram y grabar un vídeo que le salga bien, porque lo que yo estoy haciendo aquí improvisando, yo estoy grabando directamente, todo el mundo no lo hace. Que estoy aquí, a veces me tropiezo, farfulio, digo lo que no debo decir, siendo que en mi cabeza yo tengo la palabra correcta, pero a veces no me sale. Todo el mundo no lo hace, hay gente que se pasa el día preparando sus vídeos. Y nuestro vicepresidente es uno de ellos porque todo tiene que salir perfecto. Ya sabemos que él es una persona que las improvisaciones no le van. Él en un video directo, ¿qué es lo que dijo? Compatriotas todos. ¿A que sí? Entonces, todo el mundo no puede hacer un video directo. Él pierde mucho tiempo para preparar sus vídeos con sus mejores motos, mejores chalés, mejores carros de lujo, con sus mejores tal. Pierde mucho tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo esperáis que él va a... ¿Cuándo esperáis que él va a decir que ya me aburro de mi TikTok, ya me aburro de mi Instagram? Ahora voy a ir a ver qué es lo que dice el pueblo, qué es lo que pide el pueblo. ¿Cuándo esperáis que lo va a hacer? Esto muy pocas veces va a aburrirse de su Instagram. Por eso veis que cuando se ha aburrido un poquito de su Instagram, viene y publica, vamos a reducir los precios de los productos. Después de haber pasado no sé qué cuántos meses que la gente está preocupada por la situación. Viene, ahora los chicos que están esperando
esos jóvenes que fueron a hacer las oposiciones y ya están casi un año esperando. Ahora yo voy a hacer un decreto para que todos se les dé trabajo. Después de casi un año esperando, de que tú has ido a opositar, has hecho examen, has sudado así para estudiar. Ya hemos dicho aquí que la actividad mental es la que más energía te saca. Es decir, te quita el pelo. Porque cada vez que tu cuerpo está sin estar nutrido, se te cae el pelo. La capacidad de que tus glándulas salivales te produzcan saliva, lo vas perdiendo. Tu capacidad auditiva se va perdiendo. Porque la gente no entiende la importancia de comer bien y de alimentarse, de nutrirse bien, de beber agua, beber cosas que te nutren. La gente no lo entiende. Y los productos alimenticios están cada vez más caros. Para que tú te accedas a ellos es difícil. Entonces, tú pasas horas y horas estudiando, pierdes energías, para que después pases meses esperando, casi año, para que te den tu trabajo. Después te den el trabajo. Y mucha la gente que ha cogido ese trabajo me está diciendo que están en periodo de pruebas. Van a estar 6 meses sin cobrar. En fin, no me río. Realmente es una desgracia. Pero es una desgracia que nosotros mismos estamos construyendo diariamente. Os cuento una pequeña anécdota. Yo trabajé con el ministro, el ministro Pierre, el jefe, y me da igual, porque es un personaje público, no está en escondite. Además es una persona honesta que yo no terminé mal con él lo sabe bien, terminamos muy bien y os lo voy a contar ahora. El ministro Pedro de Nkumechen, yo trabajé con él en su supermercado de Vinayón. Y yo era un tipo de trabajador y soy así, me gusta que mi trabajo salga bien. No me gusta empezar una cosa que yo sé que yo no puedo hacer. No me gusta empezar algo que yo sé que no puedo terminar. Así que yo hacía que mi trabajo salga bien. Por ejemplo, cuando teníamos que montar los aires acondicionados, yo era uno de los pocos compañeros que se quedaban ahí. La hora de mi trabajo ya ha terminado. Sigo una hora más, mirando para que ni un cable se quede fuera. Porque yo me quedaba ahí cuando los clientes van a venir a nuestro supermercado. Quiero que cuando miren los aires acondicionados, que los vean con una estética buena y que sientan que el aire funciona bien. Entonces las tuberías las encajaba bien, todo lo colocaba bien. Y me quedaba ahí mirando mi trabajo, qué bien. Había noches que mi jefe, Fernando, si algún día va a ver este vídeo, lo sabe, él decía, chico, eres el único que yo confío aquí, que puede quedar haciendo trabajo aquí y puede aceptar eso que te vengo a proponer. Como ya queda poco para que inauguremos el supermercado, aún hay mucho trabajo que no hemos hecho, no nos da durante el día. ¿Te puedes quedar por la noche? Yo decía, yo puedo quedar por la noche. Yo me quedaba durante la noche, hasta las 12 de la noche. Me iba en casa, comía, descansaba un poco, volvía por ahí. Si salíamos en el trabajo a las 2, 3, yo regresaba a las 5, 6 y me quedaba hasta las 12 de la noche pintando, sacando las cosas del sitio, dejándolas en el lugar, ordenando las estanterías y cosas parecidas. Me quedaba ahí. Y me quedaba, a veces cuando termino de hacerlo, me quedo a distancia mirando, ha quedado bien, si esto no está en el sitio, yo voy a arreglar más. Porque esto es una de las cosas que más me sirven de cobro, las cosas que más me pagan. Son estas, ver que mi trabajo ha salido bien. Pero ¿esto en qué te beneficia? Te beneficia en que si no te paga tu jefe, que es lo que yo hice, después de pasar 2 meses, yo entendía la situación, la empresa está así, el jefe no está de viaje, no sé qué sitio y tal. Yo aguantaba, es mi empresa, yo quiero que esté bien. Si lo está pasando mal la empresa, yo también tengo que aguantar que lo voy a pasar mal. Pero cuando la situación ya excedía, no lo pasaba solo yo, sino los demás compañeros, yo hablé con los demás compañeros, bueno, intentamos ir haciendo así, muchos no suelen dar la cara, la hablan ahí contigo, tal, pero cuando ya se trata de dar la cara, la gente esconde la cara. Bueno, yo dije a la mujer del jefe, no hace falta que tú vengas, no discutas conmigo porque yo no quiero discutir con usted. Yo he trabajado en esa empresa y lo sabes bien como pocos. Dijeron a tu marido que mucha gente que trabajaba en el puesto que yo trabajo
Aquí habéis contratado a mucha gente para trabajar en el puesto donde yo trabajo. Muy pocos han aguantado, casi nadie ha aguantado. Por eso me ultimasteis contratándome a mí. Y yo soy de los pocos o el único que ha aguantado en ese puesto donde yo he estado. Y no solo he aguantado, sino que hago muy bien mi trabajo. Le han estado. Me decíais aquí que os están comentando cómo yo voy en el trabajo. Periódicamente os estaban comentando. Por tanto, me merezco un salario digno, sí o no. Entonces, ¿para qué hace falta discutir? Si no me habéis pagado hasta ahora, yo ya me voy. Yo me voy. Dame lo que me debéis de los meses y después la indemnización de que yo me voy de aquí. Ya, bueno, así lo has decidido, tal, tal. Sí, yo me fui. En menos de no sé qué cuánto me informaron, yo ya no estaba en mi pueblo, me informaron que el ministro llegó a mi pueblo buscándome para que yo vuelva a trabajar. ¿Veis? Es que las personas, lo que quiero decir es que las personas, nosotros, somos los que hacemos que los de arriba tengan una determinada actitud u otra. Si yo hubiese podido volver, si hubiese decidido volver, yo le habría dicho, vale, voy a volver, pero con estas condiciones. Él sabía lo que valgo como trabajador. Pero claro, esto es lo que yo siempre hablo con mis paisanos. Yo he trabajado con muchos de mis paisanos. Uno llega tarde en el trabajo. Ahí, primer punto. Llega desordenado en el trabajo. Segundo punto. Hace el trabajo, esto ahí, sin mirar muchas veces, tal, tal, tal. ¿Qué forma de trabajar es esta? Un poquito de orden, un poquito de ética. No hay. ¿Cómo se comportan entre los compañeros? ¿Qué pasa aquí? La hora de trabajo. Uno vive mirando qué hora es. Hace esto, mira, qué hora es. Hace esto, mira, qué hora es. ¿Cómo puedes trabajar, centrarte en el trabajo así? Cuando se trata de cobrar, el día primero ya están, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Ya vienen a cobrar. Entonces, es que así no se puede tampoco exigir derechos. Entonces, por tanto, lo primero es que la gente también trabaje bien. Eso no significa que no se debe pagar a la gente. Pero yo lo que yo quiero decir es un plus. Esto que estoy diciendo, y es lo que yo hago siempre en mi vida, es un plus. Porque cuando tú lo haces, tú estás casi por encima de tu jefe. Estás por encima de tu jefe. Todos los lugares donde yo he trabajado, no os puedo contar la experiencia de mi trabajo aquí en España. No la puedo contar. En mi empresa han despedido a la mayoría de la plantilla. La mayoría de la plantilla. Y yo soy uno de los pocos que, estando en el proceso de que se despide a la gente, yo soy uno de los pocos que la empresa ha contratado. O sea, están despidiendo a gente. Pero yo soy uno de los pocos que la empresa ha dado un contrato fijo. Un contrato fijo. Con fe y con trabajo se consigue esas cosas. Fe y trabajo se consigue estas cosas. No se consigue así de fácil. Entraron gente blanca, gente de todos los países. Trabajan en mi empresa. En el lugar donde trabajo. Trabajan ahí. Y trabajaban. Unos con unos músculos, con una estatura, con unos cuerpos, tal. Pero desde que íbamos en el coche de trabajo, yo decía a los chicos, pero ¿cómo? Cuando llega la hora de trabajo, dejáis el sitio de trabajo así. Señores, por favor, yo les decía, les llamaba la atención. Nada, la ley dice de que 8 horas de trabajo, yo les digo, la ley dice 8 horas de trabajo, pero os olvidáis que hay un pequeño añadido ahí que dice que la empresa sí que puede volver a utilizar una hora más para haceros trabajar si ve que las circunstancias de producción ha habido unos fallos que no han sido provocados por la empresa. Esa empresa os puede hacer trabajar una hora más, lo sabéis. Ellos dicen nada, yo no puedo trabajar una hora más. ¿Qué ley lo dice? Eso es cuánto discuten. Muchas veces traté de hacerlo. Al día de hoy, cuando la empresa entró en quiebra, en situación de crisis, empezaron a despedir a gente. Han despedido a la mayoría de los que estaban en nuestra sección. Y yo soy de los pocos. De los pocos. En nuestra sección éramos como 10 y pico. Y el día quedamos 8. 8. Dos de los que teníamos contratos a corto plazo nos han convertido en contratos fijos. Solo dos. Los 6
son los que ya tenían contratos fijos. Y esas cosas se consiguen primero tratando de pedirte, exigirte a ti lo que tú quieres exigir a los demás. Y esto es lo que siempre trato de hacer en mi vida. Exigirme primero a mí lo que voy a exigir a los demás. Por eso a veces cuando estoy intentando decir a los demás, tenéis que exigir a vuestros jefes, también entro en mi cabeza y digo, no sé si estos... Porque para que tú vayas a exigir, tú tienes que tener en tu conciencia claro de que te mereces lo que vas a exigir. Te lo mereces y yo sé muy bien que muchos no se merecen ir a exigir. Claro, lo repito, en realidad todos merecen ir a exigir su salario mínimo y al día. Pero existen casos en los que por, por ciertas cosillas ahí tú puedes ir a exigirle al jefe y el jefe se va a quedar con la cabeza un poquito bajada y te va a conceder lo que tú pides. Pero también exigen casos en los que, aunque sabe que merece pagarte, pero todas las cosas que te ha estado viendo hacer se le vienen en la cabeza. Y te va a decir, tú que primero no llegas ahora, tú que segundo no haces bien tu trabajo, tú que tercero me has hecho perder mucho dinero, tú que cuarto no sé qué cuánto, tú que... Y vienes aquí a decirme que te pague, aunque merece pagarte, pero le has puesto muchas razones para que se ponga en oposición a ti, en oposición al derecho que te mereces, simplemente porque tú trabajas ahí. Así que yo no voy a mentir a nadie. Lo primero que yo pido a mis paisanos, y no solo a mis paisanos, sino también estoy aquí en España y veo que lo mismo que yo sufrí en mi país es lo que yo vengo a sufrir aquí. La mayoría de la gente también aquí trabaja simplemente para cobrar. Aquí la mayoría trabaja también para cobrar. No trabajan bien. Y es muy triste. No hay ni un sentido, un mínimo sentido de profesionalidad. No hay un poquito de ética profesional, de que la gente trabaja con buen gusto, con buena gana, buen ánimo. Por eso podéis ver, cuando yo clasifiqué las fuerzas, los tipos de fuerzas, todo eso tiene que ver. Cuando tú trabajas con que yo a veces suelo decir a los demás, el trabajo que hacemos aquí, decís que es duro, yo no lo veo duro. ¿Por qué? Porque yo tengo estructura de trabajo. Mi cabeza construye modelos mentales para ese trabajo. Construye unas formas estéticas, unas estéticas de belleza para que el resultado final sea esto que tengo en mi cabeza, que es bello, que es bonito. Entonces, yo a veces veo que el tiempo me pasa volando si no he cumplido lo que yo tenía que hacer, si no he hecho la figura que yo tenía en la cabeza, si no he hecho que el trabajo salga limpio, ordenado y correcto como yo lo tenía aquí en la cabeza. Entonces, si vosotros trabajáis rápido, entonces os vais a aburrir en el trabajo. Lo vais a hacer mal porque estáis aburridos. Cuando la mente se aburre, no crea. Cuando la mente se aburre, no crea. Entonces tú tienes que hacer que la mente trabaje con lo que tiene. Si tú estás aquí, puede que no te gusta este trabajo, pero por ahora estás aquí. Es el trabajo que tienes ahora. Úsalo para que después tú puedas decidir